guiarte en cualquier camino, tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Tiene corazón este camino? Yo ya me di al poder que mi destino rige. Ya no me ato a nada que defender. Bienvenidos a Los Testigos del Nahual. Entrevistas a los discípulos de Carlos Castaneda. Ya sé a dónde voy, sereno y desprendido, me mirarán pasar. El águila y el rayo, ¡rumbo a la libertad! Hoy te presento la entrevista a Francisco Plata. Lo que pase ahora depende de cada uno de nosotros. Solo como guerrero puede uno soportar el camino del conocimiento. Un guerrero no puede quejarse o lamentarse por nada. Su vida es un interminable desafío. Lo que pase ahora depende de cada uno de nosotros. Entrevista a Francisco Plata. ¿Cuándo conociste a Carlos Castaneda? Mi primer contacto físico no fue con Carlos, sino con Don Juan. Todo comenzó en el año 73, gracias a una amiga mía llamada Zuleika. En cierta ocasión estuvimos conversando sobre la técnica del Tai Chi Chuan, pues yo daba clases de ese arte. Ella se sintió muy a gusto con lo que le platiqué y en reciprocidad me habló del primer libro de Carlos, a quien afectuosamente llamaba Carlitos, que acababa de salir en inglés. Me interesó el tema. Ella me prestó el libro. Lo leí de un tirón y así conocí las ideas del Nahual. Para entonces, yo había recorrido sociedades, grupos esotéricos y escuelas de todo tipo. Había leído un buen número de libros sobre ocultismo y magia, pero en ninguno de ellos encontraba un paralelo con lo que yo estaba viviendo. Entonces conocí el libro de Carlos, y ese sí se ajustaba a mis experiencias personales. Me encantó de entrada. Zuleika era amiga de una curandera, la maestra Magdalena, quien era una vidente extraordinaria. En cuanto te veía, sabía todo de ti, y sus curaciones eran casi milagrosas. Por ejemplo, cada vez que se moría su mamá, quien ya era muy anciana, ella iba del otro lado y la traía de regreso. Así hizo como 5 o 6 veces, hasta que un día la mamá le pidió: «Déjame ya, hija mía, porque quiero seguir mi camino». Solo entonces la dejó partir. Según supe, la maestra Magdalena era muy amiga de don Juan Matus. Incluso alguna vez oí decir que ella era su comadre. 3 años más tarde, en el 73 o 74, Carlos dio una serie de conferencias en casa de Miloš. Este hombre, de apellido Trnka, era un acupuntor de origen checo, al que le interesaba mucho la cultura prehispánica y el mundo mágico. Como yo era su amigo, él me llamó y me dijo, con su acento checo: «Maestro, véngase para acá porque va a venir Carlitos». Así lo conocí. En total fueron 6 reuniones de 3 o 4 horas cada una. ¿Qué recuerdas de esos encuentros? Lo primero que salta a la memoria es la facilidad con la que Carlitos atrapaba tu atención en una plática muy interesante, a la vez que amena y divertida. Por otro lado, se traslucía la enorme profundidad de la enseñanza, de la cual él era heredero. En realidad, las enseñanzas de don Juan no se pueden separar de la tradición que representan en la actualidad los concheros de México. Los concheros son la supervivencia de la religión azteca. Se llaman así porque tocan la concha, un laúd
cuya caja de resonancia está hecha de una concha de armadillo. En sus cantos, ellos hablan de cómo nació su tradición. Afirman que la palabra general fue levantada en el pueblo de Tlaxcala. Esto se refiere a la adaptación que hicieron a principios del siglo XVI de las tradiciones prehispánicas. No significa que cambiaron una religión por otra, sino que se adaptaron estratégicamente a la realidad de la colonia. Los sabios y sacerdotes indígenas fueron tan inteligentes que desde el primer momento encontraron en la religión cristiana los elementos que eran comunes con su propia tradición y cambiaron los símbolos. En gran medida, lo que hizo Carlos fue tomar esos símbolos y decodificar el conocimiento que protegían, dándole una forma abstracta, acorde con nuestra época. Sin embargo, debes tener en cuenta que lo que él maneja no es el saber cultural prehispánico, sino el conocimiento de los brujos de su linaje. La cultura es una cosa y la sabiduría de los nahuales otra. Es lo mismo que pasa entre nosotros. Imagínate que todo el mundo conociera la obra de Einstein. No, en todas las culturas, solo unos cuantos son capaces de comprender el saber esotérico. Los nahuales siempre han sido una élite y además escondida. Con este asunto ocurre lo mismo que con los aprendices. La técnica de los nahuales es transmitir la información en dos niveles de conciencia, de los cuales uno queda oculto y el otro se hace público. Depende del aprendiz el recuperar la totalidad de la enseñanza mediante ejercicios de introspección y alineamiento. Carlos aseguró que, después de aquel famoso salto al abismo, él no recordaba grandes porciones de lo que le había enseñado don Juan. Las porciones más importantes de la información habían sido borradas de su memoria. Ni siquiera estaba seguro de si lo que le había pasado era cierto o solo una imaginación. Añadió que él venía a México precisamente para recuperar la enseñanza. Un ejemplo de su relación con la tradición es la regla. La regla es el aspecto central del nahualismo. Se puede definir como el mapa de las acciones de las partidas de brujos. En una de las reuniones, Carlos nos confesó cómo había conseguido recordar este tema. Ocurrió que él tuvo que venir para tramitar la publicación de su primer libro en español. Aprovechó para dar una conferencia de prensa, en la cual se le pegó un reportero que quería aprenderlo todo. Iba a todos lados con él. Este lo llevó a conocer a los danzantes concheros, quienes estaban haciendo sus ensayos. En ese momento, el espíritu se manifestó. Una de las alabanzas decía: que viva el señor Santiago, porque él es el correo de los cuatro vientos. Carlos relata que cuando oyó eso, sufrió un choque. Su memoria profunda se abrió y comenzó a recordar. Le vino el dictado completo de la regla. Sintiéndose muy emocionado y sumamente agradecido, decidió dar varias pláticas y así se lo propuso a Andrés Segura. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre la regla? Los brujos afirman que todo lo que ocurre en el universo tiene reglas. Así es como las cosas funcionan. Aplicadas a las actividades que ellos hacen, esas reglas conforman la teoría de la partida del nahual, un grupo de prácticas chamánicas cuyo propósito es dar un salto colectivo a la libertad. Pero hay muchas otras aplicaciones de la regla, miles. Por ejemplo, en la medicina tradicional vemos que las personas se afectan más fácilmente según la dirección de su energía. Los hombres de acción se enferman del corazón y del intestino delgado, los eruditos del estómago y del vaso, y así. La regla es la base de todas las artes tradicionales, la acupuntura, el feng shui, las artes marciales. Podemos encontrarla
En todos los libros oraculares del mundo, tales como el tarot, el I Ching, las runas, el Tonalamatl o calendario prehispánico. Así que la regla no es algo exclusivo de los nahuales ni de México, es un asunto universal. La regla del nahual afirma que los brujos se organizan en partidas, en múltiplos de 4, orientados hacia los 4 rumbos. Esa es la organización más natural para que la energía fluya. Yo tuve conocimiento de este orden mucho antes de saber de Carlos, a través de una investigación histórica. Digo histórica entre comillas porque más bien es mítica. Me di cuenta que los maestros orientales trabajaban en grupos estructurados. Por ejemplo, ahí tienes a los 16 Arhan del budismo, las 4 bestias de cuádruple rostro en la visión de Ezequiel, o los 4 grupos de 4 caballos con los colores de los rumbos que vio el chamán norteamericano Alce Negro cuando fue iniciado. La ley del 4 aparece una y otra vez en todas las tradiciones. Por aquella época yo aplicaba la regla en forma intuitiva. Ahora que tengo los libros de Carlos, entonces digo, pues es la partida. La enseñanza del Nahual, si bien no modificó esencialmente el curso de mi vida, sí me sirvió de pauta. Sus libros vinieron a poner la nota final en una serie de investigaciones que yo había emprendido en forma muy personal. Pero es equívoco conversar sobre este asunto. La regla es algo que hay que experimentar, y no estoy seguro de que alguien que no sea un nahual pueda entenderla a cabalidad. Esto no minimiza la importancia de los guerreros dentro de una partida. Tal como lo indica el texto de Armando Torres, cada uno de los participantes es tan valioso como el otro para conseguir el objetivo final, que es el paso a la libertad. El valor de cada guerrero consiste en reconocerse y aceptarse como lo que es, según su forma energética, y al mismo tiempo reconocer y aceptar a los demás. Solo así podemos funcionar como individuos y como conjunto. La importancia de la regla está en vivirla, no en cómo la recibes. Hay muchas tradiciones en el mundo. Carlos la recibió en forma oral, según la tradición de su linaje. Otros la reciben a través de un sueño, experimentando con los aliados de las plantas o leyéndola en un libro. Cualquiera que estudie a fondo y seriamente las artes tradicionales de la tierra, llamadas el camino con corazón, tarde o temprano, encontrará las directrices de la energía y comenzará a vivir de acuerdo con ellas. El objetivo de la regla a largo plazo es formar una superpartida y diseminar nuevos linajes para impedir que el conocimiento se extinga. Ello significa que este diseño no solo describe un diagrama de la energía, sino también un proceso, es decir, un camino de evolución. No basta con saber cómo se organizan los 16 modelos luminosos de la partida y qué relaciones tienen entre sí. También es preciso entender cómo se suceden las partidas, porque este es el único modo de enlazar el tonal de los guerreros con el tonal de los tiempos. Para esto existen los nahuales de 3 puntas, como fue el caso de Carlos. En el libro de Armando es muy clara la función de estos nahuales. Ellos no vienen para trabajar con guerreros directamente, sino para ser semilleros de nuevos nahuales, sembradores de partidas. Cuando Carlos afirmó, «Yo no soy un nahual tradicional de 4 puntas, solo tengo 3 puntas». ¿Qué significa eso? Para cualquiera que tenga una formación en simbolismo numérico, la implicación es obvia. Un nahual de 4 puntas está sometido a su propia estructura, pues el 4 es un número muy estable. Ahí tienes las 4 paredes de una casa, los 4 lados de un terreno, las 4 patas de una mesa. El 4 delimita, define,
y por eso mismo pone fin. Entonces, no es un número dinámico. No se presta para la transmisión a largo plazo. Un nahual de 4 puntas puede trabajar con guerreros en múltiplos de 4, porque los gajos de su energía se orientan hacia los 4 rumbos. Pero un nahual de 3 puntas se complica, ya que el 3 es un número muy dinámico, de cambio. Los chinos le llaman San Kai, los 3 poderes, y afirman que está presente cuando va a ocurrir algún fenómeno. Las cosas requieren de 3 pasos para que resulten. Entonces, el 3 es un número de resultados. No tiene estabilidad. Yo me enteré hace años de partes de la regla para los nahuales de 3 puntas, tanto de lo que se ha publicado como de otras porciones. En 1994 fui invitado a participar en una reunión donde se tocaron esos asuntos. Se suponía que Carlitos trabajara exclusivamente con líderes de grupos nahuales y estos, a su vez, con sus guerreros. Sin embargo, después ya no se habló más del asunto. ¿Cómo se forman los grupos de guerreros? El ser guerrero es siempre una elección personal. Lo primero es acumular energía. El viaje al infinito exige entereza, en sentido literal y metafórico. Entereza del cuerpo físico, de la energía y del carácter. Para poder funcionar en el mundo mágico, debemos tener completo y fuerte el huevo luminoso. Y esto solo se logra recomponiendo la energía que ha sido disipada durante años de trato con el mundo. ¿Cómo remendar los huecos de nuestra luminosidad? Haciéndonos conscientes de esa necesidad. Si no te das cuenta de que tienes un problema, no lo superas. Lo siguiente es recapitular. La recapitulación es un instrumento maravilloso que te enseña a recuperar parte de lo que perdiste y a no permitir que sigas perdiendo. La primera vez que yo oí hablar de esta técnica fue en el ámbito de las artes marciales. En esa ocasión, me enseñaron a hacerla respirando en forma vertical, es decir, moviendo la cabeza lenta y suavemente hacia arriba en tanto inhalo, teniendo el propósito interior de recuperar la energía invertida en los eventos pasados. Al exhalar, por el contrario, la cabeza desciende mientras sueltas lo que no es tuyo. Al principio es bueno recapitular con disciplina. A mí me tocó hacerlo a la antigua, metido en una cueva, pero una vez que agarras el modo, lo puedes hacer incluso cuando estás ocupado en cualquier actividad. Comienzas con recuerdos imperfectos, pero con el tiempo se tornan más claros y precisos. ¿Cómo sabes que el ejercicio está funcionando? Bueno, recuerdas el evento como una vivencia. Sientes alegría, tristeza, rencor, embarazo, lloras, ríes, te ruborizas, según la situación. Finalmente, nada. La situación se torna totalmente ajena, como si le hubiera pasado a alguien más, no a ti. Se desvanecen culpas, los odios y los apegos. Tan solo quedas tú. Es el comienzo de lo que Carlos llama perder la forma humana. Hay aprendices que piensan que, al llegar a este punto, se volverán unos monstruos insensibles, pero no es así. Por el contrario, nos hacemos terriblemente sensibles. La diferencia es que ahora no nos involucramos. Una cosa que descubrí mientras recapitulaba es que esta técnica nos ayuda a recuperar la vida en el ensueño. Sí, hay una vida paralela que olvidamos por completo cuando despertamos. Una de las tareas del brujo es recuperar esa otra vida. La recapitulación se hace perfecta cuando aprendemos a recordar dentro del sueño, porque de este modo, la otra vida se hace continua y manipulable. El ejercicio de la recapitulación
tiene que ser complementado con otros que tienen el propósito de dar flexibilidad y movimiento a la energía. Para eso existen los ejercicios de Tai Chi Chuan o Qigong. Por ejemplo, ahí tienes a Milosh. Él tomó como apostolado curar utilizando la acupuntura. Acostumbraba a salir los sábados e ir a pueblitos cercanos a la ciudad, donde ponía sus agujas a la gente. Después regresaba a su casa, se dormía en la noche y despertaba hasta el martes. Es que estaba teniendo un desgaste energético enorme. Entonces el doctor Kim, maestro en acupuntura, recomendó a él y a sus compañeros, discípulos de la maestra Magdalena, la práctica del Tai Chi Chuan. Ellos se dedicaron a buscar a alguien que les pudiera enseñar ese arte y así fue como dieron conmigo. Cuando conocí a Carlos, me presentaron como maestro de Tai Chi. Pasaron los años y apareció su séptimo libro, El Fuego Interno. Al abrirlo, veo que comienza con un agradecimiento, algo desacostumbrado en él, a un maestro que le dio una vía alterna a los ejercicios para recuperar su energía. Recuerdo que al leer eso, le comenté a mis alumnos: ¿qué creen? Carlitos está haciendo Tai Chi. Ellos se burlaron de mí, pero al poco tiempo, como 3 semanas o un mes después, Carlos dio una plática en el Palacio de Minería. Llegó, se sentó y anunció que respondería preguntas. Sabiendo que esa era su costumbre, yo ya tenía la mano levantada y le hice la primera. Oye, Carlos, ¿por qué tienes tal dedicatoria en tu último libro? Me respondió: ¡qué buena pregunta! Dijo que don Juan le dejó una serie de tareas que exigen una enorme cantidad de energía, y cumpliendo con eso, él consumió toda la energía que disponía. Lo peor es que no encontraba maneras para reponerla, porque don Juan solo le había enseñado a ahorrar, no a ganar. Entonces se dedicó a buscar un método que le ayudara a arreglar su problema. Practicó yoga, meditación, lamaísmo, cuarto camino. Buscó por todos lados hasta que encontró a un maestro que le enseñó unos viejos ejercicios orientales con los cuales se recuperó. No dijo más, pero en el desarrollo de su plática, cada vez que volteaba y me veía, hacía un sutil movimiento de Tai Chi. Eso fue tan evidente para mis alumnos que todos se dieron cuenta y admitieron: es cierto, él está haciendo Tai Chi. En ese encuentro ocurrió una anécdota que me gustaría contarte. La mayoría de los presentes eran fanáticos de Carlos. Después de 2 horas de estar platicando sus aventuras con don Juan, se levanta una señora en la primera fila y pregunta, con S's y Z's españolas: oiga, Carlos, ¿quién es ese don Juan de que tanto habláis? ¿Y la danza conchera tiene los mismos efectos que el Tai Chi? No, la danza fue diseñada con una función específica. Te da una gran energía, pero no de la misma clase. La danza es un complicado ritual que te abre las puertas del mundo mágico y te lleva a la segunda atención, al ensueño. A nosotros nos daba mucha risa porque Andrés, capitán de concheros, se la pasaba durmiendo por todos lados. Cuando había una reunión o conferencia, él adoptaba la pose, una posición de poder, y cerraba los ojos. Quienes no lo conocían creían que estaba durmiendo. Incluso había quienes se molestaban con él. Milosh siempre le decía: Andrés, no te vuelvo a invitar, porque quedas dormido por todos lados. Pero no era así. Él era un gran maestro de ese arte y lograba mover su punto de encaje al ensueño, participando de las reuniones desde otro estado de conciencia. La prueba de ello es que, cuando decían algo que no le parecía, saltaba y se ponía a defender su punto de vista, como si en todo momento hubiera estado muy consciente de la plática. ¿Y la tensegridad tiene el mismo efecto que el Tai Chi? Mira, la enseñanza de Carlos es muy especializada.
Se supone que cuando llegas a ella es porque ya tienes buena parte del camino recorrido, incluyendo el haber aprendido técnicas paralelas para compactar tu vitalidad. Recuerdo que cierta vez, en la casa chata del antiguo colegio de medicina, una chica se paró y le preguntó: Carlos, ¿cómo podemos recuperar la energía? Él confirmó lo que ya nos había dicho en otras ocasiones. Don Juan no me enseñó a recuperarla, así que ustedes ahórrenla. Sin embargo, después él mismo se apareció con una serie de movimientos que afirmó eran la herencia del linaje y que tienen una función parecida a la del tai chi y otras artes orientales. Al principio le llamó simplemente pases mágicos, pero cuando la cosa se popularizó, les puso un nombre elegante: tensegridad. Mi visión personal es que la tensegridad se compone de movimientos de artes marciales adaptados. Muchos de los pases que practican los seguidores de Carlos en este momento son derivaciones, pero los primeros ejercicios, los que él nos enseñó directamente, son movimientos básicos de Qigong. Yo no me atrevo a juzgar a Carlos. No sé si su objetivo era que la tensegridad se convirtiera en esa exageración de movimientos que estamos viendo en los seminarios, pero recuerdo que, en una de sus últimas intervenciones públicas, afirmó que las prácticas masivas son solo un paso inicial antes de enfrentar el verdadero reto de los brujos. La tensegridad, dijo, está diseñada para darnos energía, a fin de enfrentar las cosas realmente pesadas. Es algo suave, pero por algo se empieza. ¿Qué opinas de las plantas de poder? El ser humano es algo muy especial, porque por un lado tiene unas posibilidades asombrosas, pero por el otro estamos muy mal equipados por nuestra naturaleza. Esa falta de equipamiento nos obliga a buscar cosas que nos ayuden. Es tan sencillo como lo siguiente: tengo frío y tengo que usar ropas, pero los animales no tienen necesidad de ello. Nosotros aprendimos a usar lo que nos rodea y principalmente las plantas. Los antiguos videntes descubrieron que había 3 tipos principales de plantas. Uno de ellos son las plantas de poder, llamadas así porque mueven el punto de encaje, permitiendo que se enfoque en otros mundos de la energía. A medida que hacían experimentos, descubrieron que las plantas nos ponen en contacto con el mundo mágico, pero que en ningún caso podemos controlarlas al 100%. Lo que más podemos es hacer una alianza con ellas. Es por eso que los chamanes tradicionales tienen una forma muy peculiar de actuar con las plantas de poder, que aparece claramente referenciada en los libros de Carlos. Ellos se guían por augurios. Las usan cuando hay señales claras, y si no hay señales, no las usan. El problema generado alrededor de las plantas tiene que ver con el movimiento de la nueva era, que alentó la aparición de todo tipo de tendencias místicas. Una de ellas fue el uso de psicotrópicos, lo que motivó que el uso chamánico de las plantas terminara siendo una moda. Las modas pasan rápidamente, pero la tradición no pasa. En este momento y lugar, te diría que las plantas solo se deben usar con un guía, con un maestro adecuado y con un augurio. Si vas a ellas con el mismo espíritu con el que lees un libro para saber si te sirve o no, es probable que no llegues lejos. La única opción que tienes cuando careces de un guía es que tú mismo seas un chamán, pero esos casos son raros. Yo creo que la opinión de Carlos, basada en su extraordinaria experiencia, es suficientemente clara en este asunto. Las plantas tienen poder, y ese poder hay que respetarlo. El uso ligero puede conducirnos muy lejos de nuestra meta e incluso puede dejarnos en un ámbito del que ya no volvemos a salir, porque el trabajo con las plantas, o mejor dicho, con los aliados de las plantas, tiene una consecuencia cara: consume nuestra energía.
¿Qué aspecto de la obra de Castaneda te ha gustado más? Lo que siempre me impactó y me sigue impactando es la impecabilidad de Don Juan. Definitivamente, él es el modelo a seguir. ¿Dónde vamos a encontrar a alguien así? Es muy difícil. La última vez que escuché a Carlos, él contó algo al respecto. Dijo que Don Juan era un cíclico. Explicó que en el mundo hay seres que reproducen la misma estructura de otros que existieron anteriormente, porque tienen la misma configuración luminosa, la misma apariencia, como si se repitiera la historia. Aclaró que eran igualitos, no reencarnaciones. También nos dijo que los cíclicos tienen la posibilidad de obtener conciencia de sus predecesores. Por eso Don Juan acumulaba una sabiduría inmensa. Era un clon de sabios de la antigüedad. Eso fue lo último que le escuché decir. ¿Qué quería decir Castaneda cuando se refería a los antiguos y nuevos videntes? Yo creo que esa es una clasificación pertinente al linaje de Carlos y Don Juan. En ese linaje hay una diferencia enorme en el modo como los antiguos veían el mundo y el modo como lo ven en la actualidad. No solo cambió el lenguaje, sino también la forma misma de trabajar con la energía. Pero no te confundas con los términos. Los antiguos videntes todavía existen. Yo fui alumno de gente así, gente que hacía prácticas antiguas, incluso en plena Ciudad de México. Sobrevive esta casta de brujos. No es una cuestión de época, sino de actitud. Los viejos videntes, como decía don Juan, están obsesionados con asuntos como extraer poder, viajar a otros mundos, manipular un montón de aliados. Son los brujos de los cuentos. Te conviertes en animal para atacar a tu víctima. Los brujos modernos se dan cuenta de que eso es un desperdicio de esfuerzo, cálculo y tiempo. Ellos se preguntan, ¿qué es lo que busco realmente? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? ¿A dónde quiero llegar? Ellos se proponen tener la osadía de pasar al infinito. Y para eso, no puedo estar haciendo muñequitos de cera o cosiéndole los ojos a las lagartijas. En contraste con los viejos videntes, está el enfoque abstracto de Carlos, y también hay chamanes que, como yo, tomaron diversas tradiciones, la europea, la oriental, la tolteca, y han sintetizado diversos modos de la brujería. Yo no puedo ponerle nombre a lo que estoy haciendo. No puedo decirte si pertenezco a los antiguos o a los nuevos videntes. De lo que sí me doy cuenta es que la humanidad está dando un paso adelante. El hecho de que haya existido un Carlos Castaneda, independientemente del modo como tomemos sus enseñanzas, nos indica que hay un momento de cambio en la historia, algo que afecta a la humanidad en general y obviamente a los brujos. ¿Esta etapa es comparable con la de Buda, Jesús o Quetzalcóatl? Yo no me metería en comparaciones. Cada momento de la historia es único e irrepetible, pero puedo afirmar que hubo un momento parecido a hace 1000 años y cachito en la cultura de Teotihuacán, y no solo allí, sino en toda el área mesoamericana. Alrededor del año 900 de nuestra era, ocurrió un cambio gigantesco y brutal del punto de encaje de la sociedad. Teotihuacán fue una ciudad construida con un objetivo muy claro: el alcanzar la realización total de los seres humanos. El objetivo fue que los hombres se convirtieran en dioses. Por eso se llama Teotihuacán, la ciudad de quienes se hacen dioses. Para llegar a esa meta, se requirió de un largo proceso que fructificó finalmente, cuando grandes masas de la población alcanzaron de una vez la autorrealización o la libertad total, como le llamaba don Juan, y se dispararon hacia otra tensión en un solo día. Hay un signo en Teotihuacán que es muy obvio: el corazón sangrante, emblema de la concentración de la energía y del paso entre las dimensiones.
Pero este símbolo tiene un detalle interesantísimo. En lugar de estar dividido en 4 lóbulos, solo tiene 3. A mi juicio, es el símbolo del nahual de 3 puntas, del cambio radical. De algún modo, nuestra época refleja las condiciones de aquella. Este es un momento precioso, semejante al de los viejos toltecas. Es un momento que tenemos que aprovechar porque pasa raramente. Se están creando las condiciones para que una enorme cantidad de personas puedan alcanzar la libertad de un solo jalón. Así que, vayan preparando sus maletas. ¿Es posible llegar a la libertad como parte de una masa? La libertad es un asunto individual, pero podemos integrar nuestros esfuerzos para llegar al otro mundo como equipo de brujos. Lo que verdaderamente impacta a los guerreros de esta época es el evento en sí, la osadía, el arrojo, la maravilla. Es como cuando ves un amanecer o un eclipse. No importa si otros lo ven contigo o si estás solo. El fenómeno es maravilloso de por sí, porque es algo que raramente vemos. Lo mismo ocurre con las épocas de cambio. Son fantásticas, tan solo porque existen. De alguna manera, eso es lo que sintió Carlos como nahual de 3 puntas. El asombro de ser testigo de un evento no visto durante muchas generaciones. ¿Cómo ves el futuro del castaneidismo? El boom producido por Carlos trajo como consecuencia el nahualismo de la nueva era. Muchos aprovecharán de este río revuelto, especialmente desde el punto de vista económico, para engrandecer su ego, como tantas otras corrientes ideológicas en la historia de la humanidad. Esto tendrá un auge e irá desapareciendo con el tiempo, pero la tradición de los chamanes continuará exactamente como hace miles de años. Paralelamente, ocurrirá otro fenómeno que ya ha comenzado y que sí es probable que tenga efectos a largo plazo: la aparición de una iglesia nahualista. Esto no será un evento de la brujería, sino de la historia de la religión. Como sabes, en el mundo ha habido grandes chamanes: Buda, Mahoma, Jesús. Ninguno de ellos pretendió fundar una religión. Solo dieron una serie de enseñanzas prácticas para la elevación de la humanidad, según la modalidad de la época en que vivieron. Pero al paso del tiempo, sus enseñanzas se convirtieron en dogmas que había que aceptar para ser parte de un sistema. Con el sistema de Castaneda está pasando lo mismo. Tiene todos los elementos para formar un culto: el mito, la doctrina, las prácticas y hasta el lado místico. También tiene un aparato censor, la sociedad Clear Green, que se autocalifica como la única depositaria de la verdad castanérica. Es inevitable que esta tendencia siga el cauce normal de las creencias. De hecho, ya se comienzan a percibir los primeros elementos. Ahí tienes, por ejemplo, el deceso del nahual. Yo no recibí la noticia de primera mano. Me la dio Eddie, a quien le llegó por otro amigo. Él llamó de inmediato a California, donde le avisaron que el nahual había muerto de cáncer en el hígado, siendo luego cremado y sus cenizas arrojadas en el desierto. Pero posteriormente, Clear Green informó que Carlos no murió, sino que pasó al lado activo del infinito. Como te darás cuenta, este es el dogma nuclear de un fenómeno mesiánico. Observa este otro detalle. Cuando Eddie llamó para averiguar por el deceso, le contestó Heiko el teléfono. Heiko siempre se había destacado por ser un buscador sincero. Cuando lo saludó por su nombre, aquel respondió: «Ya no me llamo Heiko, ahora me llamo Gavin, y me han prohibido que hable contigo». Eso es mala señal. Es cuestión de tiempo. Quizá unos 200 años, pero sucederá. Es un fenómeno natural que hemos visto a lo largo de la historia.
Los grandes maestros nos trajeron la opción de la libertad, pero los discípulos lo convirtieron en creencias. Carlos advirtió que todos los ismos conducen a la coacción ideológica, al asunto de fe, y que el nahualismo no es una excepción. Sin embargo, también es inevitable que haya personas y grupos que mantengan despierto el sentido de la búsqueda, al margen de que los tilden de heterodoxos. Así como yo tomé un hilo de la enseñanza y lo estoy trabajando a mi manera, no soy el único. En este momento debe haber miles de personas haciendo lo mismo en toda la tierra. Tal como dice Armando, la labor conjunta de Don Juan y de Carlos señala un momento de expansión del conocimiento que nos puede llevar a una revolución de la conciencia. La difusión del nahualismo a través de libros está permitiendo el nacimiento de nuevos linajes. No sé qué tanto necesiten estar unidos esos linajes o qué tanto puedan actuar en forma independiente. Eso es algo que la práctica dirá. Lo importante de Carlos no es que haya hecho milagros o que haya partido al infinito envuelto en un halo de luz, sino que nos dejó una opción. Como Moisés, que nunca pisó la tierra prometida, pero llevó a todo el pueblo hasta su mismo límite. Él nos señaló la vía a la libertad. Lo que pase ahora depende de cada uno de nosotros, de nuestro esfuerzo y apertura, de la decisión que asumamos. Antes de embarcarte en cualquier camino, tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Tiene corazón este camino? Yo ya me di al poder. Emitiendo juntos energía fina. Ya no me ato a nada que defender. No tengo pensamiento. Desde el eje neovolcánico Cholula, Puebla, México. Uniendo intento. Ya sé a dónde voy. Concha Venato. Me mirarán pasar. El águila y el rayo. ¡Rumbo a la libertad! De Puebla, México, para el mundo. Fechando lunes 20 de mayo del año 2024. Día de nacimiento y día de muerte también. ¿Puede uno soportar el camino del conocimiento? Un guerrero no puede quejarse o lamentarse por nada. Su vida es un interminable desafío. 20 horas de la noche. Gracias, caminante, por tu sintonía.